Estoy a su disposición para responder preguntas, comentar con ustedes el- lo que estamos haciendo en este Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, sobre todo a la luz de la aprobación de la ley De ordenamiento territorial. 368-22 de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos Una humanos. ley muy esperada. El pueblo dominicano espera que con esta ley haya una más justa distribución de la riqueza, haya un desarrollo más equilibrado y otras virtudes más. Pero, Domingo, dile al país cuáles son las virtudes de esta ley. ¿Qué lograremos con ella? Sí, esta ley es muy importante para ordenar lo que no ha estado ordenado por siglos en República Dominicana. Y el territorio se ordena con instrumentos de planificación y el suelo se ordena con esos instrumentos. ¿Qué resulta? Que el suelo todo lo utilizamos para las actividades económicas, sociales, culturales, pero lo utilizamos sin planificación. Okay. Por ejemplo, ustedes tienen patrimonios naturales que no se pueden continuar utilizando de modo discrecional. Los suelos costeros marinos, por ejemplo, hay que regular eso. Los patrimonios culturales, ruinas, los suelos urbanos, la dinámica económica. Nosotros tenemos todos los días las quejas sobre el sistema de movilidad urbana, que lo sufrimos todos los dominicanos, pero nosotros nos quejamos por lo que vemos, pero no por las causas que generan esos problemas. Realmente el ser humano, su queja es por el efecto, más que por el análisis de la causa. Entonces, tú tienes que cuando la expansión urbana se va dando sin regulación, entonces se va generando más carga ambiental, vehicular. Entonces, hay que zonificar el uso de los suelos industriales, los suelos agrícolas, los suelos urbanos, los suelos mineros. Esta ley viene a regular la clasificación de esos suelos. Y los gobiernos locales tienen un papel importante que jugar, porque son los responsables de calificar y calificar el suelo junto con las sectoriales del gobierno y también con la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía esta ley no se puede ejecutar sin participación de la ciudadanía. Si no, no tiene validez. Y la ley así lo establece. Domingo, mire, yo he estado observando cosas que tienen que ver con el uso de suelo. Óyeme, Michael y Patricia, yo el otro día observaba una comunidad en un país súper avanzado, comunidades rurales en Suiza, videos de YouTube, y veo, Michael Miguel, unas pequeñas ciudades sumamente organizadas, ya tú te puedes imaginar ese país, pero tú ves, Patricia, una serie de edificios aquí, y al lado del edificio que atraviesa la calle, plantaciones agrícolas. Oiga, Domingo, al lado de los edificios, plantaciones agrícolas. Con una regularización de suelo, ¿qué veo yo ahí? Que ellos no construyen un edificio en un terreno que te puede producir una papa. Por poner un ejemplo. Un día yo estoy en mi comunidad, yo soy mucano, y estoy hablando en el club recreativo con amigos. Y le digo yo, pero ¿y qué está pasando con ese terreno al lado del club? Dice, no, vamos a hacer una urbanización. Y yo me pongo la mano en la cabeza. Una tierra más negra que un africano. Esa tierra. Y la van a urbanizar en lugar de convertirla en agrícola. Entonces, cuando yo veo esta ley, señor Domingo Matías, del asunto de ordenamiento territorial, yo, William Capellán, me quiero referir más al uso del suelo de una forma racional que esté orientado a la producción. No se puede permitir, por ejemplo, en Castañuelas, aquí lo ponen como ejemplo, que si en el pueblo hay una tierra agrícola, la urbanicen. Cuando esa urbanización se puede hacer a 1 kilómetro más allá en una tierra que no sea agrícola. Usted me copia la idea que yo tengo. ¿Cómo ustedes van a manejar eso, señor? Sí, la ley establece la clasificación de los suelos, ¿sí? De los suelos. Y la clasificación se hace en coordinación con las sectoriales de gobierno. Por ejemplo, tiene que participar agricultura. Ahora mismo nosotros estamos trabajando en Moca con el plan de ordenamiento territorial. ¿En Moca?
¿sí? Y es importante porque un plan de ordenamiento territorial tiene que tener un enfoque de gobernanza, donde todos deben de participar. Claro, claro. Porque el territorio es una construcción social. Quien hace el territorio es la gente. Claro. Sí, entonces, al ser una construcción social, el plan municipal de ordenamiento territorial es un pacto social y político, porque conlleva muchos intereses, es ordenar. Y más en un Estado que no ha ordenado desde la fundación de la República. En Europa comenzaron a ordenar desde la Revolución Industrial, ¿verdad? El siglo XIX. Entonces, sí vamos a 17, 18. 18, siglo XVIII, 1750. Sí. Entonces, 1752 entonces vamos a trabajar eso y la ley lo establece, la clasificación de los suelos. Por ejemplo, hay una clasificación que son los suelos urbanos, lo urbanizable y lo no urbanizable. Eso es que esas tres figuras están en la ley. Lo urbanizado es lo que está ya urbanizado. Sí. Ahora, lo urbanizado y que hayan zonas de alto riesgo pueden ser reasentados, esos asentamientos, porque la ley de asentamientos humanos. Entonces, y los asentamientos humanos se han localizado en suelo también, en muchos casos, de muchos riesgos de antiinundaciones, por ejemplo. Yo siempre digo, yo uso una expresión que no es que el río se metió al pueblo, es que el pueblo se metió al río. Entonces, en la medida que se va construyendo municipios, en esa medida se van ocupando los espacios del río. Entonces, en el caso de Castañuela, que estuvimos durante esta semana y también estuvimos en Manzanillo, es un municipio de alta producción arrocera de Castañuela. Sí. Yo soy de Castañuela, sí. Nacido ahí y criado en Castañuela, y conozco bastante. Pero también tuvimos Manzanillo, donde se va a hacer una inversión importantísima con el puerto, y ahí se está ya registrando una dinámica económica. Es necesario desde ahora comenzar la regulación. Te decía de Moca, en Verón, Punta Cana también vamos a empezar. Estamos definiendo una estrategia de cómo ordenar los municipios turísticos, porque son, sin olvidar los otros, los municipios turísticos son los que más expansión urbana están teniendo. Yo siento que ese proceso podría ralentizarse, porque tú dices, estamos trabajando, por ejemplo, en tal sitio, o sea, como si fueran pocas personas instalando el ordenamiento territorial. ¿Hay personal, hay presupuesto para que esto se haga realidad? Excelente pregunta. En el país hay que fortalecer las capacidades técnicas, las capacidades humanas. En el país tiene que fortalecerse los compromisos sociales, económicos. El tema financiero no es un tema que es únicamente de gobierno. Los sectores productivos tienen que participar en ese ordenamiento. La cooperación internacional también participa, incluso al fondo no reembolsable que aporta la cooperación con asistencia técnica. Las universidades tienen un grandísimo papel que jugar. ¿Cuál? En organizar ofertas académicas sobre ordenamiento territorial. En Dominicana no hay oferta académica en estos temas específicos, porque el ordenamiento territorial es una disciplina científica. Es importante decirla. Además de un proceso político, una disciplina científica. Por ejemplo, yo estudié ordenamiento territorial en la Universidad de Barcelona. Sí, pero y si no tenemos recursos humanos para poner en práctica y desarrollar ese proceso, entonces eso no va a ir bien, Domingo querido. Lo que sucede es que la puesta en marcha de una ley de esta naturaleza no es a corto plazo, es a largo plazo. Colombia aprobó la ley de ordenamiento de 1999. Todavía hoy ellos están desarrollando procesos. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos claros de que estos son procesos de mediano a largo plazo. Porque hay otro asunto que es importante decirlo. Tú puedes tener un plan de ordenamiento territorial en el papel,
como ocurre con mucho proceso de planificación. Hay muchas autoridades que andan con los planes en la mochila, pero no le dan presupuesto a los planes. Entonces los planes tienen que estar alineados. Y en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, estamos conscientes de que hay que alinear el plan con el presupuesto. Entonces, ¿que hay presupuesto suficiente? No lo hay. Eso estamos conscientes y hay que responder. ¿Que hay oportunidades para conseguirlo? Sí. Y vamos a aprovechar esas oportunidades, como decía, pero la sociedad civil tiene mucho que jugar en esto también. Hay muchas organizaciones de sociedad civil que trabajan los temas de desarrollo local, que también nosotros hemos constituido una mesa nacional de sociedad civil en planificación local, donde hay más de 30 organizaciones que trabajan los temas de desarrollo, y es una mesa abierta, y donde nosotros estamos, este equipo siempre tiene que estar la presencia. Mesa Nacional de Planificación Local. Señor Domingo Matías, ayer el presidente, sacándolo de su terreno y llevándolo al plano político y gubernamental, ayer el presidente Luis Abinader emitió un decreto con el cual movió a algunos funcionarios. Yo quisiera tener su opinión al respecto. La sociedad dominicana, en términos históricos, los presidentes siempre mueven funcionarios de un lugar para otro dentro de su competencia, y nosotros como Ministerio de Economía estamos abocados a coordinar con esas entidades en función del rol de planificación que nos toca jugar, al margen de la designación que se haga. Nosotros tenemos una visión institucional técnica de lo que es el papel nuestro con los demás ministerios, con los demás sectores. Es importante que quienes asumen la administración pública la asuman con responsabilidad, la asuman desde una perspectiva de profesionalización, desde una perspectiva de la meritocracia, y en eso el Ministerio de Administración Pública ha ido avanzando. El Ministerio de Administración Pública, que dirige Darío Castillo, ha ido avanzando. Fíjense que los escándalos de desvinculación de personal de carrera son prácticamente inexistentes, y los casos que han ocurrido pero usted se me está yendo por la tangente. Yo le hice una pregunta muy clara y usted se me está yendo por otro lado. Yo quiero tener su opinión en torno a la decisión del presidente de mover a algunos funcionarios. Yo he indicado, por ejemplo, el caso mío, a mí me pueden mover. El cargo es transitorio. Nadie puede estar sujeto a un cargo secular. Hoy puede haber un decreto diciendo que Domingo Matías ya no es viceministro de Desarrollo Territorial y otra persona. Es un derecho. Entonces, que tiene el presidente. Claro. El presidente tiene ese derecho, y yo insisto, sea quien sea, nosotros como ministerio vamos a cumplir el papel de acompañar para que la cosa salga. Una bien. Respuesta muy diplomática. ¿Usted considera, a propósito de esa pregunta, de eso que plantea, que ella es provocadora, usted sabe, ella lo hace? Por ejemplo, estas decisiones son decisiones muy pensadas desde el punto de vista técnico, por la conveniencia del país como tal. Decir, bueno, Domingo Matías ya no está ahí, pero vamos a poner otra persona, perdóneme, más capacitada, suponiéndolo, y a Domingo lo mandamos a otro lugar. Oprima muchas veces el componente político en ese tipo de decisiones. Siempre en una decisión presidencial va a haber un componente político. Siempre. Y la sociología política así lo expresa, la ciencia política lo entendemos perfecto. Así lo expresa. Yo creo que hay sistemas de evaluación que la ciudadanía es la que tiene que evaluar, e indicar y opinar y criticar. Es importante que se critique, porque la manera de producir cambios mediante el proceso de crítica, de cuestionamiento. La democracia es eso, es la convivencia de esa diversidad que debe de haber. No, es decir, uno no puede ser intolerante ante las críticas que se puedan hacer, y los medios de comunicación juegan un papel importante. Nárreme, Domingo, lo que está pasando en Castañuela. O sea, ustedes dicen, estamos desarrollando el programa en Castañuela. O sea, para yo entenderlo, ¿qué están ustedes haciendo en Castañuela? Sí.
Primero se formuló el Plan Municipal de Desarrollo, Ok. ya hace un tiempo, que no es lo mismo que el Plan de Ordenamiento Territorial. Se complementan, porque el Plan de Desarrollo va más hacia los aspectos socioeconómicos. Ajá. El Plan de Ordenamiento va en los aspectos socioeconómicos, pero también va en los aspectos del suelo. Y geográfico. Geográfico, físico, de la, sí. la geografía urbana, Sí, la sí, geografía geografía rural, es más integral. Por eso sí que es una disciplina científica el ordenamiento territorial, pero Castañuela es el municipio de más alta vulnerabilidad ante el cambio climático en ¿Y por qué? República ¿Y por qué Dominicana. esa ¿Por qué? vulnerabilidad? Porque Yo voy para allá mañana, sí, para Castañuela. sí, porque Castañuela, por ejemplo, se inunda todos los años. ¿Cómo va? Y no es noticia, pero se inunda ¿El pueblo entero? todos los años. Junio, julio, agosto, Castañuela está Inundado. inundada. ¿Qué la inunda? El río. El río entra al pueblo. Entonces tiene un impacto en la agricultura, tiene un impacto en los asentamientos Ganaderos humanos, también. pero que resulta que Castañuela, Michael, es una planicie. Entonces, al ser una planicie, el río entra a esa planicie. Loma de Castañuelas, Ajá. que es un sector de allá, no se inunda Porque está alto. porque está alto. Loma de Y yo Castañuelas. decía, es que Castañuela debió haber sido Loma de Castañuelas. Y no Entonces, Castañuela, ¿verdad? entonces es necesario regular el suelo para que no vayan nuevos asentamientos en el entorno del río. Pero vamos a mudar a Castañuela. Entonces, ¿de ahí? ¿Usted lo dijo? sí, pero tú lo que tiene que crearse es capacidad de adaptación y la tienen. La capacidad de resiliencia de un pueblo donde hay inundaciones y tú no escuchas que mueren personas. No, están preparados. Sí, hay una preparación, hay una capacidad de resiliencia. Ahora, se generan daños. Y el plan de ordenamiento territorial busca disminuir esos impactos. ¿Cómo qué que ya población, están ahí. señor, tiene Castañuela aproximadamente? 12.000, 14.000 habitantes. Es mucho para Tenemos, población. tenemos que esperar el censo. Allá está el distrito municipal Una de última. Palo Verde, que es un distrito Palo que, Verde, sí. que parte, que es una zona de alta producción de banano Palo Verde. y para la exportación también. Mira, ya se nos fue el tiempo, Domingo querido. Ah, caramba. Y me gustaría saber así breve, Bien brevecito. ¿qué hace esta ley en un territorio tan superpoblado como Gualey, como la Sursa? O sea, ¿cómo funciona esta ley? En la Sursa, que es un La que es un Ciénaga. enjambre de gente ahí apechurrado. ¿Cómo es? Mira, hay un aspecto de crecimiento Ajá. que se regula también. La expansión urbana puede ser vertical, Horizontal. la densificación Ujú. hacia arriba o horizontal. En el caso de la Sursa u otro barrio, que puede haber mucho, es necesario hacer rehabilitación de los barrios. Y la rehabilitación de los barrios se logra mediante proyectos de mejora del hábitat de la gente. Tú puedes densificar barrios. Densificar barrios. Eso es difícil. Sí, porque conlleva una inversión y conlleva decisión de la gente que esté de acuerdo con densificación. Tú puedes aportar tus recursos de vivienda, por ejemplo, para que mejore el barrio y tú ser beneficiario. Entonces, ahí hay que hacer reasentamiento también. Por eso decía al principio que la ley no es una ley de aplicación en todo el sentido inmediata para lograr resultados en los inmediatos, pero sí yo digo que en el Ministerio de Economía tenemos un plan claro, clarísimo de qué es lo que hay que hacer con esta ley. Tenemos los programas, tenemos los cronogramas listos, hay muchísimos instrumentos que no hemos hablado aquí, como el Plan Nacional de Ordenamiento, los planes regionales, que son otros instrumentos que es necesario impulsar. La ley es muy amplia. Hay 150 preguntas y 150 respuestas Ojalá. para esta ley. Y ese documento ya lo tenemos y lo vamos a poner ¿Y cuándo a puedo pasar a circular buscar? próximamente. Ojalá sí. que usted tenga la disponibilidad de ir a más ¿Cuándo medios de puedo por allá? comunicación para que la gente conozca realmente la importancia de esta normativa que ha sido aprobada y que va en beneficio de toda la ciudadanía. Hemos conversado con el señor Domingo Matías. Amigo mío. Qué bueno que es tu amigo. Ah, amigo mío. Le he visto en otras Y lo ocasiones quiero. y sé que es una persona Y bastante lo trabajadora y quiero. sosegada. Un hombre cómodo de sí. comunicarse. Y no Qué se bueno, altera, qué un hombre bueno. No, tranquilo. qué bueno, Domingo. Él es viceministro de Esa cara Ordenamiento que tiene. Territorial y Desarrollo Esa Regional cara aplaca del a cualquier- Ministerio de Economía. Así que, caballero, muchísimas gracias por Encantado, estar aquí. Domingo.
Simplemente, Ángel, permíteme decir que el presidente de la República, Luis Abinader, arribó la madrugada de este martes a Argentina, donde participará en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Con esa información vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, señores, mucho más contenido aquí en La Opción de la Mañana. Estás escuchando La Opción